Hola, Hola, ¿sí me escucho bien? sí, yo te escucho perfecto. Ok. Esperamos a que se unan más chavas para dar la presentación y que inicie, ¿sale? Va. Mm, pues si quieren les voy platicando un poquito del tema y ahorita ya ustedes me dicen cuándo empezamos, ¿no? Si quieres, te voy presentando Va. y damos inicio, ¿sale? Sí, mejor. Bueno, pues esta es nuestra tercera conferencia del ciclo de jornadas Intersecciones. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Gloria Soto. Gloria es una investigadora social de la gordura, psicóloga, docente, tallerista, escritora y feminista gorda. Licenciada por la UNAM, formó parte de la primera generación del Diplomado de Estudios Feministas desde América Latina, impartido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente es candidata a maestra de la maestría en estudios de la mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco. Sus temas de investigación son gordura, el cuerpo, la belleza y las representaciones y autorrepresentaciones de las mujeres gordas en Internet, así como la educación y el autocuidado. Gloria ha colaborado en diversos proyectos, conversatorios y publicaciones en donde se teoriza y repiensa la gordura como una experiencia de vida válida en el mundo. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción damos inicio a tu conferencia. Dejen sus preguntas aquí en el chat y al final abriremos un pequeño espacio para, para contestarlas, ¿sale? Va. Ay, me parece muy bien. Sale, gracias, te dejamos. Va. Pues, déjenme pongo mi reloj para no irme de corrido. Y bueno, yo quisiera hablar sobre la gordura, pero voy a tocar 5 temas principales para que nos podamos guiando, ¿no? Porque yo hablo de la gordura desde mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo toda la vida he sido una mujer gorda, yo me acuerdo que desde la secundaria, preparatoria, o sea, yo me he sabido gorda, ¿no? Pero apenas hasta hace unos años empecé a teorizar acerca de mi propia existencia gorda, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece de repente como muy sencillo hablar de la gordura porque pues es algo que yo vivo a diario, pero también sí vamos a teorizar acerca de la gordura como una categoría desde el feminismo. Sí me interesaría que vayamos partiendo de ciertos puntos. Entonces, voy a tocar 5 temas, yo les voy explicando cómo lo vamos a llevar y voy a procurar que en cada uno tardarme 5 minutitos, ¿no? Para ir guiando la conversación. Y bueno, ah, denme un segundito para poner mi reloj. Listo. Y bueno, la primera cuestión es qué es la gordura, ¿no? Y nosotras cuando escuchamos gordura, de repente lo primero que pensamos es obesidad, ¿no? Desde el discurso médico. Entonces vamos a hablar de 2 categorías distintas. La primera es gordura, y gordura vamos a hablar de una experiencia de vida, vamos a hablar de una categoría social, porque no es lo mismo hablar de gordura que de obesidad. La, las palabras tienen historia. Entonces, la obesidad tiene una historia desde el discurso clínico médico. Es algo que se utiliza en algún momento, se necesitaba teorizar acerca de una normalización del cuerpo y entonces se necesitaba sacar un número y se sacó el IMC. Ahora, hay también teorías de que el IMC no fue propuesto para personas, fue hecho en realidad para caballos y de ahí se trasladó este número hacia las personas. Entonces, obesidad es un término exclusivamente médico. Obesidad nos va a hablar de un discurso que está hablando de una normalización de los cuerpos, de una normación,
sí, normalización y una estandarización. Entonces lo que pasa es que, pues claro, vamos a verlo históricamente. Se estaba intentando mejorar la salud de los cuerpos y a la par, o sea, ya a la par, pues estaban intentando también ver otras herramientas para poder, ay, perdón, se me cae mi estudio. Otras herramientas para poder atender las necesidades culturales, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en México, en el boom que pasa después de la revolución, que empieza a haber mejores condiciones de salud, empieza a haber más y más gente. Entonces, obviamente, desde el discurso clínico se hace esta tabla, se hace esta guía y se empiezan a normalizar los cuerpos. Entonces, todo cuerpo que no entre dentro de esta tablita es catalogado como sobrepeso, obesidad, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, ¿no? Y tiene sus propias connotaciones clínicas, ¿no? Es un cuerpo enfermo porque es un cuerpo desviado de la norma, es un cuerpo que no debería ser, es un cuerpo que no está bajo el estándar normal. Sin embargo, eso es exclusivamente en el rango clínico, ¿no? Eso nos funciona en la medicina e incluso hay muchísimas teóricas gordas que están cuestionando si de verdad funciona dentro de la medicina, porque el IMC y la clasificación de obesidad tradicionalmente no toma en consideración otros factores como, por ejemplo, los estudios de sangre, los estudios así como la masa de la grasa alrededor de los músculos, o sea, otras cosas, ¿no? O sea, yo no soy médica, yo soy psicóloga, acuérdense. Entonces, no consideran otras cosas y entonces se están haciendo esas críticas para ver si de verdad esa categoría funciona. Ahora, nosotras desde afuera, o sea, nosotras no somos médicas, yo soy psicóloga. No vamos a hablar de obesidad como como una enfermedad del cuerpo porque no nos corresponde. Entonces, nosotras vamos a hablar de una categoría cultural. Entonces, nosotras sabemos que se van significando las palabras y que se va creando conocimiento y que se van mutando ciertas cuestiones y entonces tenemos el clásico cuento de que, pues es que antes la gordura significaba opulencia y que tenías dinero y que tenías para comer y que ahorita ya es enfermedad. O sea, sí. ¿Por qué? Pues porque eran otras épocas, porque es otro contexto sociohistórico y hay que situarnos. Entonces, ¿cómo vemos la gordura hoy en día? La vemos como una experiencia de vida, porque sabemos, o sea, ya ahorita sabemos que para poder hablar desde la psicología, desde la sociología, de personas, de seres humanos, tenemos que hablar de conocimiento situado. Entonces vamos a hablar de una experiencia de vida y es una experiencia de vida diferenciada. Así como la experiencia de vida de las mujeres es diferente de la de los hombres, la experiencia de vida de las mujeres gordas es distinta de las mujeres delgadas. Ahora, empieza el primer atrancón, siempre dentro de los debates. Es que pareciera que es una competencia de a ver quién sufre más, si las delgadas, si las gordas, si es que el patriarcado nos oprime a todas. Sí, tienen toda la razón. O sea, digamos que el mal viene del mismo lugar, ¿no? Por así pensarlo. O sea, los discursos vienen del mismo lado, pero obviamente se van a inscribir sobre el cuerpo de diferentes maneras, porque hay diferentes formas de ser, ¿no? Entonces hay diferentes, así como se hace una clasificación dentro de las clases sociales, también hay una clasificación dentro de las clases corporales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la gordura, o sea, ¿por qué nos interesa como mujeres y como feministas analizar la gordura? Porque en nuestra experiencia de vida como mujeres específicamente vamos a ver una importancia sobre la categoría de belleza. Y la categoría de belleza dentro de eso tiene otra importancia que es la corporalidad y la delgadez y la gordura, ¿no? Entonces, no es una competencia, es pensar que estos discursos se configuran de maneras distintas dependiendo de pues en qué lugar estés, ¿no? O sea ahora sí es en dónde estás en la ruleta de la vida. Entonces, ¿por qué como feministas nos importa analizar? Porque claro, el cuerpo de las mujeres es construido desde una significación cultural de belleza. Entonces, no es lo mismo decir, es que la gordura antes significaba opulencia y ahorita ya es enfermedad, a con las mujeres, que para las mujeres la gordura implica otra cosa, ¿no? O sea, implica, digamos que nos toca de otra manera
Yo no soy hombre, entonces yo no voy a hablar de los hombres gordos. Para nosotras nos toca de una manera particular. Seamos o no seamos gordas, la gordura nos toca, o sea, nos toca de maneras en las que o queremos huir de ella o de repente estamos así como, pues es que yo ya soy gorda, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, para poder hablar de gordura, el primer punto es hablar de experiencias de vida, ¿no? Pero la belleza no es suficiente, lo que me lleva al segundo punto, que es la gordofobia. Según Alejandra Hoyoso, que Alejandra Hoyoso también es una teórica gorda mexicana, léanla, está buenísima. Alejandra Hoyoso dice que hay 3 pilares estructurales de la gordofobia. Es la belleza, el discurso clínico y el discurso moral. Ahora, para las mujeres, la belleza es algo que es muy importante y es algo que se debate y se teoriza constantemente, porque el cuerpo de las mujeres está construido y significado a partir de las ideas de belleza y feminidad. Entonces, actualmente, la feminidad, o sea, pensando que feminidad igual a mujer en esta construcción histórica cultural, una mujer debe de ser femenina. Si no eres femenina, no eres mujer. Y entonces, ¿cómo es una mujer femenina? Una mujer femenina es bella. ¿Y cómo es ser una mujer femenina bella? Es ser delgada, ¿no? Y entonces ves que se van uniendo, no es que de repente siempre hayamos tenido que ser gordas, ¿no? O sea, las mujeres, la idea de feminidad siempre ha existido. Se va modificando y entonces se van sumando cosas y se va complejizando. Y entonces ahorita ser femenina no nada más es ser bella, ¿no? Y entonces el cuerpo adquiere otra particularidad. Entonces la gordura es, o sea, es algo más complejo que una carga histórica. Y tenemos que estudiar porque, pues, o sea, la gordura no nada más se hizo alrededor de la belleza. Está también el discurso clínico, está el discurso económico, está el discurso moral. Y entonces Alejandro Hoyoso por eso dice que son los 3 pilares, son el clínico, el de la belleza y el moral. Porque el moral se une con el de la belleza y el médico, ¿no? El discurso médico te dice, un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo. Y un cuerpo enfermo es alguien que no se cuida, ¿no? Y entonces empieza esta individualización de la salud, cosa que ya sabemos no funciona. Y tenemos el otro discurso, el de la belleza, que nos dice es que una mujer que no es bella, que no se arregla, que no es femenina, es una mujer sin valor, ¿no? Una mujer de segunda categoría. Entonces, eso crea esta dicotomía de bueno y malo. Y entonces ahí tenemos el discurso moral, porque una persona gorda, entonces es una persona inmoral, es una persona por sí mismo, ¿no? Entonces a las personas gordas se les infantiliza, porque piensan, para empezar, que todas somos las mismas gordas, que todas somos gordas por lo mismo y que todas somos gordas por pendejas. Entonces, no, ¿no? Porque entonces ahí se está universalizando y normalizando los cuerpos. Entonces, por eso la gordura y la gordofobia, sí, para las mujeres es muy importante ver la belleza, pero va más allá de la belleza. Tenemos que ver qué otras áreas se están involucrando que están afectando la vida particular de las personas gordas. O sea, desde las mujeres gordas nosotras sabemos que la belleza, pero ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? ¿No? Y, por ejemplo, eso me lleva a mi tercer punto. ¿Por qué debemos hablar de la gordura más allá de la gordofobia? La gordofobia es la teorización de cómo estas estructuras están creando, así como ciudadanos de primera y segunda, otro tipo de cuerpos de primera, segunda categoría, ¿no? Están los cuerpos valiosos, que son los cuerpos sanos, los cuerpos bellos, los cuerpos delgados, y están los cuerpos que pues no importan, que son de segunda, porque pues son los cuerpos feos, los gordos, las así, todo lo que está fuera de esta norma, ¿no? Entonces, hay que pensar, si yo no soy gorda, porque también hay que decirlo, o sea, yo no soy gorda, yo no entro en estos estándares, ¿qué otra cosa pienso yo, me imagino, que podría afectar?
Las personas gordas lo sabemos, ¿no? Pero muy pocas cosas se han teorizado acerca de la experiencia particular de ser mujer gorda. Las feministas específicamente sí han teorizado, pero aquí hay un debate, porque pues obviamente como todo es histórico, las feministas han teorizado sobre la gordura, pero en la de la segunda ola la teorizaron alrededor del mito de la belleza, ¿no? Y entonces el pensar la gordura se hace desde este pensar, bueno, Susan Bordeaux lo explica en su libro, en que la gordura es una manera de, como de defendernos del mundo y de que es una condición psicológica. Y pues sí, o sea, bueno, no condición psicológica, más bien que tiene factores psicológicos. O sea, sí, pero en ese tiempo y en ese espacio, pues sí, o sea, seguramente sí, porque pues eran las entrevistas. Ahorita eso yo no sé si ya aplica. Por eso muchísimas teóricas decimos que hay que leer a las contemporáneas, ¿no? Ahorita, ¿por qué debemos hablar de gordura? Porque también hay que pensar que se han cambiado las especificaciones de la vida, ¿no? O sea, los trayectos, la arquitectura, los servicios de salud, el acceso a la salud. Entonces debemos que ver que la gordofobia, o sea, la gordofobia, así decirlo, afecta a todas las personas gordas más allá de la belleza, pero a partir del discurso de la belleza y del discurso médico es que se conciben estas diferencias y esta clasificación de primera y segunda categoría. Un ejemplo, hay un arquitecto que la verdad no me acuerdo de su nombre, que estaba haciendo una tesis comparando ciudades y comparando, eran 3 ciudades. Era una ciudad de Estados Unidos, una ciudad de México, de Guadalajara, creo, Guanajuato, no me acuerdo, y una ciudad de Francia. Y entonces él hablaba de espacios obesogénicos. Hablaba de cómo podían acceder las personas gordas y delgadas, pero cómo podían acceder las personas gordas a transporte. Y entonces se veía que pues eran las que pasaban más tiempo de pie, más tiempo sentados, tenían largos trayectos, o sea, y no es que no se movieran, pero más bien eran las necesidades que alejaban el bienestar y entonces se producían condiciones obesogénicas, ¿no? Entonces hay que pensar la gordura más allá de la belleza. Otro ejemplo es todas las investigaciones que se hacen en torno de la feminización de la gordura, pero a partir de la inseguridad alimentaria, porque claro, o sea, las mujeres, como somos mujeres, o sea, las de segunda categoría, también son las más pobres y las que comen menos y las que comen mal. Entonces, la gordura, en realidad, es el resultado de malas políticas públicas, de malas políticas económicas alimentarias y también de todo este manejo de la comida de primer mundo procesada. Y entonces tienes personas gordas que están anémicas, personas gordas que tienen inseguridad alimentaria, porque obviamente el cuerpo se va adaptando, o sea, pues tu cuerpo para no morirse, pues empieza a agarrar de todos lados, ¿no? Entonces, pues es obvio, ¿no? O sea, vas a subir de peso, ¿no? Pero pensando en eso, se individualiza la culpa de la persona gorda y se le quita la responsabilidad al Estado y a la estructura y a la sociedad. Entonces la gordofobia afecta estructuralmente a las personas que tienen esta diversidad corporal. ¿Por qué hablo yo de diversidad corporal? Porque no todas las personas gordas somos las mismas gordas, ¿no? Esto de que no todas somos las mismas gordas, Charlotte Cooper le denomina the bad fatty, ¿no? Que son las malas gordas. Entonces son las personas, o sea, en este discurso de intentar derrocar la gordofobia, las personas gordas no somos insalubres, las personas gordas también hacemos ejercicio, las personas gordas también somos sanas, pero pues también hay personas gordas que no hacen ejercicio, que a lo mejor sí están enfermas, y entonces se hace esta dicotomía de la buena gorda, la mala gorda, y se sigue haciendo dentro de la misma gordura una primera y una segunda categoría. Hay que repensar que la gordura es una diversidad corporal, o sea, a lo mejor te toca, a lo mejor no lo tienes, a lo mejor sí, a lo mejor no, que tiene su propia experiencia de vida. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor Susan Bordeaux tiene
razón y en algunas partes, en algunas personas, la gordura es una capa protectora psicológica ante los demás. A lo mejor sí para algunas personas, pero para otras no. Entonces, para poder desmontar la gordofobia, tenemos que pensar cómo podemos aplicarlo a nuestros campos, ¿no? O sea, igual, expandir la manera de expandir el pensamiento y expandir cómo lo podemos aplicar. Pensando, por ejemplo, en si somos, bueno, en si son profesionales de la salud, en si son médicos o si son nutriólogos, que son principalmente los que tienen este discurso más, por así decirlo, no estructurado, más severo en contra de la gordura por sus propias ciencias, o sea, por la propia naturaleza de sus estudios, hay que replantear si de verdad están considerando el factor humano, si de verdad están hablando con la persona que tienen enfrente y están escuchando esa experiencia de vida, porque tenemos experiencias distintas, ¿no? O sea, a lo mejor esta persona que tienes enfrente, su cuerpo siempre ha sido así, siempre va a ser así y es un cuerpo gordo porque así funciona y es saludable. A lo mejor la persona que tienes enfrente no necesariamente tiene o quiere explicar cuál es su experiencia de vida y sin embargo tienes que observar y tratarlas de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cómo aplicar o cómo desmontar la gordofobia en nuestro campo? Es pensando en el factor humano primero, ¿no? Pero también siendo críticas de todo esto que ya conocemos, que si además es mujer, hay que plantear que tenemos los discursos de la belleza, los discursos de la salud, los discursos de la maternidad, que si es hombre, tiene los discursos clínicos, la verdad igual no me interesan los nombres, no sé qué más, pero, o sea, pensar en el factor de la experiencia de vida de la persona que tienes justo enfrente, y entonces eso nos va a permitir a repensar la gordura. Ese es mi último punto. ¿Cómo repensar la gordura a partir de ahora? El primer punto sería pensarla fuera de esta acepción médica y también pensando que el discurso médico es un discurso histórico. Está configurado, está hecho en un lugar y en un tiempo específico y a veces funciona, a veces no, pero también no tienen la verdad absoluta, ¿no? También las personas somos las expertas en nuestra propia vida y eso lo tenemos que considerar al momento de pensar en cómo podemos o cómo vamos a idear estrategias para mejorar la vida la vida común y la vida de las demás personas. Un segundo. Ahora, ¿qué pasa también con las autoras contemporáneas? Esta ya es mi mera opinión. Ahora, las autoras contemporáneas están basándose muchísimo en el trabajo de las experiencias. Yo también me estoy basando muchísimo en el trabajo de la experiencia desde la vida gorda, porque nosotras hemos teorizado el cuerpo de las mujeres, pero sí desde la delgadez, y la gordura se ha teorizado también desde una acepción médica. Si vemos más o menos en los 90, 2000, que fue el boom de la investigación del cuerpo y sí de la gordura, desde la psicología de las mujeres, se hizo, a partir de también la gran oleada de casos que había de trastornos de conducta alimentaria. Entonces se hablaba de la gordura desde el trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces ahorita sí hay que tomar esas experiencias importantes, pero también hay que pensar si de verdad nos es útil seguir teorizando desde ahí. Seguramente sí, porque también, o sea, no es como que los trastornos de conducta se hayan así por completo eliminado. O sea, pero ¿qué más, no? O sea, ver qué otras cosas nos faltan. Y uno de los problemas, o sea, una de las situaciones que más pasa es que se teoriza acerca de la gordura sin las gordas. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando a investigar acerca de la vida gorda, todas las investigaciones sí hablaban sobre la gordura y la representación en los medios, en las campañas de ropa, sobre todo por esto de que entraban las modelos plus size, pero nadie llegaba y le decía, oye amiga, tú que eres gorda, ¿tú qué piensas? ¿No? Entonces, falta hablar desde ese punto y hablar nosotras desde esta experiencia de cómo somos las gordas, cómo es vivir siendo gorda, cómo es ser mujer gorda,
en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro estado, porque no es lo mismo, obviamente, es, por ejemplo, ser gorda aquí en la Ciudad de México que ser gorda en otros lados de la República. Hay una tesis que es de Patricia Matus, que es una nutrióloga, que hace, su tema es ser gorda en Juchitán. Entonces, obviamente, ahí la gordura adquiere otros significados culturales y eso me dice que voy a tener otras necesidades para esa población en particular. Entonces, tenemos que desmontar como que la gordura es esta condición médica que se va a formar o que se va a pensar toda desde el mismo lugar y pensar, bueno, ¿qué pasa o qué necesitan, qué piensan las personas gordas que viven aquí, en el aquí y el ahora conmigo, así mi vecina, la que está aquí enfrente? Y también animarnos a teorizar más allá de la experiencia, ¿no? O sea, porque, bueno, más allá de lo anecdótico, porque, pues sí, obviamente estos trabajos de experiencia van a empezar desde las situaciones que tienes en el día a día, desde que tienes en la secundaria, en la primaria, ¿no? O sea, todas estas, yo como fui empezando a replantear la gordura, fue porque empecé a notar ciertas experiencias comunes y que se repetían a lo largo de mi vida. Pero no me puedo quedar, o sea, si vamos a desmontar la gordura o sea, la gordofobia, y vamos a animarnos a plantear la gordura como una categoría para teorizar, como una categoría política, hay que rebasar lo anecdótico y pensar, bueno, entonces todo eso que me pasó y que estos escritos que subo y el blog, ¿qué más, no? O sea, ¿qué otras cosas estoy encontrando en común con las otras mujeres gordas? Y entonces ahora sí puedo teorizar, ahora sí me puedo animar a decir que el cuerpo gordo, por ejemplo, que implica o que hay un privilegio delgado. Ese todavía me sobra tiempo, entonces lo voy a retomar. Una de las grandes, de los grandes debates dentro de las feministas es si existe el privilegio delgado o no. Yo les voy a decir que sí, les voy a decir por qué. Yo digo que sí, yo, Gloria Soto, digo que sí existe el privilegio delgado, precisamente por esto. O sea, no estoy hablando del privilegio delgado de que, ay, porque eres súper, o sea, como ya eres delgada, eres guapa. O sea, o esto de que decimos de que puedes acceder a ropa. Sí, o sea, eso es muy importante porque es el derecho al vestido y es pensar en que o sea, las corporaciones no están viendo, o sea, el sistema está negándose a ver que existen otros cuerpos y entonces dicen, no, 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 a ti no te voy a hacer ropa. O sea, o bajas o a ver qué haces, ¿no? O sea, eso sí, pero el privilegio delgado va muchísimo más allá, porque este impacto de la gordofobia en el día a día, o sea, va a tener repercusiones que van a hacer una jerarquía corporal que, por ejemplo, para las mujeres se dicta a partir de la belleza, pero también, o sea, lo puedo ver en todos lados, lo puedo ver en que si voy a un restaurante, o sea, en la fabricación de muebles, en el acceso a ciertos estudios, a ciertos lugares, sí, para viajar, por ejemplo, que te cobran de más, pero también hacia las investigaciones, o sea, animarnos un poquito más, hacia las investigaciones, hacia las planeaciones, o sea, no se investigan condiciones específicas sobre la gordura o sobre estas personas gordas, porque pues eso está mal y eso es tu culpa y te chingas, ¿no? Entonces, o sea, digamos que no se alcanza o no se imaginan la gordura como un cuerpo válido para existir. Y entonces, como no es un cuerpo válido para existir, no se estudia para poder mejorar su calidad de vida, ¿no? O sea, se estudia, pero a partir de que estás mal y pues tienes que bajar y si no te vas a morir, ¿no? Y además, ya hablando en el día a día de las personas, impacta en los servicios, por ejemplo, un ejemplo, en los servicios de atención médicos que van a obtener, ¿no? O sea, tú vas al médico siendo gorda y te duele la muela y es porque estás gorda, ¿no? Te duele la rodilla y es porque estás gorda. Entonces, no se tiene una atención personalizada o no se tiene una atención como se debería de ser porque se está juzgando desde el prejuicio de que pues como estás gorda, ese es el origen de todo mal, ¿no? Porque no se ve como una diversidad corporal, se ve como una enfermedad, se ve como una falla, se ve como algo inmoral, ¿no? Entonces, plantearlo como una diversidad corporal me ayuda a pensar fuera de esta primera, segunda categoría y me ayuda a pensar cuáles son las necesidades específicas de esos cuerpos que sí existen
y que existen por múltiples razones. No todas somos la misma gorda, ¿no? Entonces, el privilegio delgado sí existe porque se están teorizando a partir de esta categorización de los cuerpos. No nada más es porque pues las delgadas son guapas y las gordas somos feas. Sí, pero va muchísimo más allá. Entonces tenemos que pensarlo como que se están haciendo categorizaciones de cuáles son los cuerpos buenos, los cuerpos malos, los cuerpos válidos, los que no. Y entonces en eso también cuáles son las condiciones específicas de esos cuerpos gordos, por qué son gordos, y a lo mejor esta falla que es individual, pues a lo mejor en algunas partes sí es una falla del Estado, porque el Estado no está cumpliendo con esta salud, o sea, con la seguridad alimentaria, porque no está cumpliendo con la arquitectura idónea para los ciudadanos. O sea, hay que pensar un poquito más allá de sí de la belleza, por supuesto que sí, y es muy importante, pero también, o sea, las mujeres gordas no nada más estamos pensando todo el día si somos bellas o no, o sea, tenemos otras cosas que hacer. Hablando sobre autoras contemporáneas, yo les recomiendo a, estos dos libros son los que tengo, que es Cuerpos sin patrones, que son varios ensayos de varias autoras gordas, que se llaman Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne, que es de Laura Contreras y Nicolás Cuello. Este es el último de Magdalena Piñeiro, que es 10 gritos contra la gordofobia. Y, por ejemplo, si no están familiarizadas con la gordura, con las categorías de los estudios críticos de la gordura, este es un muy buen libro porque te lleva así casi de la manita. Y, bueno, también teóricas mexicanas, yo les recomiendo leer a Itzel Cosío, Alejandro Ellosa y también el podcast de Rus, porque ellas están hablando de Magdalena Piñeiro, creo que es de las Canarias, Laura Contreras y Nicolás Cuello son de Argentina, todas las que yo les estoy mencionando son aquí, son de México, y no nada más son de la Ciudad de México. Entonces, nos ayuda a ver cuál es la situación específica de las personas gordas y de las mujeres gordas en México, y por ejemplo, Itzel Cosío está haciendo una investigación sobre también cómo, digamos que ciertas políticas públicas del Estado afectan a las personas gordas porque se están haciendo desde la gordofobia, ¿no? O sea, desde este prejuicio y no consideran a las personas gordas como pues, ciudadanas de primera categoría, ¿sí? Bueno, hasta ahorita voy en tiempo, eso sería todo y espero sus preguntas. Vamos a esperar a que me manden el request. ¡Tarán! Bueno, aquí alcanzo a leer uno que dice, también la gente delgada lo es porque tiene acceso a una mejor alimentación y información para hacerlo. Tienen las condiciones que se lo permiten. En esta tesis del arquitecto sí habla una parte también del acceso a los gimnasios, ¿no? O sea, obviamente las personas que, digamos que están fuera de la ciudad, los trabajadores, ¿no? Que aquí sería como cuando estás viajando 2-3 horas, pues también no tienes gimnasios disponibles y no tienes tiempo y a qué hora vas a hacer ejercicio, ¿no? A ver, ya se unieron las de colectiva. Muchas gracias por la plática. Hola. Estuvo muy, muy interesante. Tenemos una pregunta que dice, nos hace un poco de contexto, que dice, yo fui gorda desde los 3 años y desde hace un año para acá bajé mucho de peso. Eso me hizo sentir mucha culpa. ¿Cómo tratar el tema de la disforia corporal de las mujeres en torno a la gordura? De hecho, hay una investigación. Ay, déjenle bajo mi volumen. De hecho, hay una investigación que se hizo no me acuerdo ahorita la autora, se me toca se lo voy a buscar, sobre mujeres que antes eran gordas y bajaron de peso y entonces cómo se estaban reconciliando con el propio cuerpo. O sea, aquí hay que pensar que el cuerpo, o sea, es una matriz biológica que se significa culturalmente, ¿no? El cuerpo está, el cuerpo existe,
pero además se le van a ir atribuyendo significados a través de nuestra historia. Se puede ir significando en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, y así como se va significando, va cambiando, porque va cambiando nuestro cuerpo y va cambiando nuestra vida. No hay que pensar también el cuerpo como algo estático. O sea, ser gorda y ser delgada no lo podemos reducir a un número, porque también es, o sea, ¿qué significa ser delgada y qué significa ser gorda? Pero hay que pensar más allá de sus significados, o sea, dejarlos ahí de lado, que mi cuerpo, como un elemento biológico, pues también va a cambiar y va a través del tiempo, a lo mejor va a crecer, va a reducirse, dependiendo de las condiciones, ¿no? ¿Cómo tratar la dismorfia? Digo, no, aquí no es terapia, pero igual, en un trabajo terapéutico sería buena idea, pero también habría que pensarlo, yo lo diría, desde las propias razones, ¿no? O sea, preguntarte desde tú, ¿por qué bajaste? O sea, no es que lo tengas que explicar, sino más bien partiendo desde ahí. ¿Por qué bajé de peso? ¿Por qué mi cuerpo se transformó? Y, o sea, y en esa medida, pues en realidad no clasificarlo desde lo bueno y lo malo, sino clasificarlo como un proceso, reconocerlo como un proceso de vida y pues también saber que las demás personas lo van a significar, pero eso a mí no me debería, no es que no me debería de importar, sí me va a importar porque lo voy a escuchar, pero más bien replantear y decir, pues sí, a lo mejor cambió, a lo mejor siento una culpa, pero tengo que pensar que yo misma soy un proceso continuo. Mi cuerpo es un proceso continuo. No siempre voy a ser la misma mujer, no siempre voy a ser la misma persona y no siempre voy a ser la misma gorda, ¿no? O sea, yo hace 3, 4 años yo también había bajado muchísimo de peso por ciertas condiciones, ciertas particularidades de mi vida, volví a subir, volví a bajar, ahorita la pandemia volví a subir, pero, o sea, no es ni es el mismo cuerpo, ni yo soy la misma persona. Entonces, permitirnos también el chance de que el cuerpo no es estático y pues darnos tiempo para experimentar, para pensar y para sentirnos. Muchas gracias. Sí, creo que quedó muy claro. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿consideras que la tendencia del body positive realmente nos ayuda como mujeres a combatir la gordofobia? Mi tesis de maestría es de body positive. Entonces, les voy a adelantar un poquito para ver todo el disclosure. Espérense a la tesis. Yo antes tenía este prejuicio de que no, o sea, yo decía el body positive no nos va a funcionar, es inservible, nada más está sexualizando la... O sea, no, es lo mismo, es la misma gata revuelta. Pero hay que pensarlo. Ya cuando empecé yo a reflexionar, ya teóricamente y desde la experiencia de vida, de las mujeres que están dentro del body positive, ahí fue cuando me di cuenta que sí tiene un valor. Ahora, esto que ha pasado de que el body positive ha mutado y se ha, digamos, casi que ya lo chupó el capitalismo y que ahora ya todo es body positive y las campañas y que todos los cuerpos ya son body positive, bueno, pues también hay que entender que el capitalismo todo lo va a intentar tomar y masticar y escupir, ¿no? Sí, pero pensando históricamente, sí está, o sea, sí ha ayudado a desmontar la gordofobia, probablemente no de la manera en la que queremos, pero pues también denos chance a las personas gordas, ¿no? La primera parte, bajo es que me escucho, perdón. O sea, la primera parte de la reflexión de las personas gordas y desde la teoría gorda, en los 80, que fue el movimiento de la segunda ola, que fue replantear el cuerpo y el cuerpo de las mujeres y el mito de la belleza y la delgadez como norma, también empezó a replantear, bueno, cuáles eran las representaciones de las personas gordas. Entonces, esto que nosotros vemos, o sea, esto de que haya una gorda en una portada de un libro así como está, esto no es de a gratis, ¿no? Acuérdense que a las mujeres nada nos regalan. Entonces, cuando empezaron estas reflexiones de la NAFTA y de otros, por ejemplo, en Estados Unidos, que es más o menos donde se empieza a posicionar la historia gorda, pero también habría que pensar qué estaba pasando aquí en México, pero bueno, en los libros, eso es lo que dice, que en los 70-80 se empezó a reflexionar sobre cuáles eran las representaciones, y en los 90
la demanda era la necesidad de representación. O sea, no puedes pedir algo que antes no has imaginado. Entonces, en los 70, 80 se dio esta plática, ¿cómo podríamos imaginar otras personas gordas? Y ahora sí, en los 90 vamos a pedir. Esto es lo que queremos, nos falta representación, porque la representación produce personas también. O sea, la representación produce subjetividades. Y representación no nada más en lo que yo estoy viendo, o sea, no nada más en esta imagen en que es una foto, sino representación ya en el concepto, así, en el concepto de teórico, ¿no? De todo, de qué implica una imagen, ¿no? Cómo se configura una persona gorda. Dentro de esta necesidad de representación, las personas gordas fueron las que empezaron a gestar estos primeros carteles, las primeras cuentas body positive. Y las primeras cuentas body positive, si tú te metes así como a inicios de Instagram, o sea, no nada más era tomarme la foto de cómo estoy vestida, sino también habían secciones de qué es lo que como siendo una persona gorda para intentar quitar esta representación de que las personas gordas todas comemos mal. O sea, había también fotografías en donde yo me estaba, no yo, donde las personas gordas estaban riéndose, estaban en una fiesta, porque hay que ponerla una representación de una persona gorda fuera de la clínica, fuera de esta cama de que se está muriendo, pues porque tenemos vida también, ¿no? Entonces el body positive, sí, o sea, como movimiento, podemos considerarlo un bracito del movimiento de liberación gorda. O un movimiento social, yo diría un movimiento cultural más que un movimiento social, porque el movimiento social también tiene sus propias reglas y tiene digamos que tiene un interés político muy específico, una agenda política específica. El body positive empezó como una necesidad de representación de otra forma de ser gordas. El capitalismo llegó, vio que podía sacar dinero de ahí y dijo, a ver, préstame. Y entonces tenemos esas campañas. ¿Es bueno y es malo? Pues no podría decir si es malo, porque yo ya estoy viendo personas gordas en pantalla, estoy viendo personas gordas en revistas, y entonces ya no me va a servir a mí, pero pensando en mujeres más jóvenes que son gordas y que se puedan ver y que puedan ver otra manera de ser. Dicho esto, o sea, tampoco hay que idealizarlo. También hay que ser críticas y también decir, bueno, a lo mejor esto ya se está yendo demasiado hacia la belleza, o a lo mejor sí todo el body positive se va a transformar y se va a degenerar. Todavía no lo sabemos, porque sigue siendo un proceso continuo, porque las personas gordas seguimos viendo cómo podemos representarnos y expresarnos de otra manera. Pero igual, no hay que aplaudirnos todo, tenemos que ser críticas. Funciona, a lo mejor sí funciona, pero no para todas. También hay que pensar eso, porque hay que pensar si el body positive fue creado desde las personas gordas para las personas gordas, para una necesidad muy específica, y a lo mejor ahorita ya no está funcionando para eso. Y a lo mejor para unas personas gordas sí pueda funcionar, porque pues no todas somos feministas, no todas llegamos al feminismo, o a lo mejor no todas quieren llegar, también hay que darles chance. Si alguien no quiere entrar al feminismo, pensar que no es la única manera o no es la única teoría para poder proponer soluciones, ¿no? O sea, pensando en que, o sea, si no es feminismo, entonces no sirve. No, o sea, el feminismo a las mujeres nos sirve, pero también hay muchísimas otras posturas que además estudian cosas que a lo mejor a nosotras no nos interesan, ¿no? Entonces, pensando en eso, hay que... un segundito. El body positive como a lo mejor un lugar que pueda ayudar en algún momento a las personas gordas a encontrarse fuera de esta representación de que si eres gorda te vas a morir, de que si eres gorda eres fea. A lo mejor unas personas se quedan ahí, a lo mejor unas se van. O sea, yo lo considero, como lo estoy estudiando, yo lo estoy considerando como un posible lugar de tránsito o como un posible lugar de residencia para las personas gordas. Porque a lo mejor también hay que pensar, no todas las mujeres quieren entrarle hacia mi cuerpo, es un discurso político y yo voy a derrocar el patriarcado con mis fotografías. No, o sea, a lo mejor si yo simplemente pues quiero entrar a una tienda y quiero poder comprarme un vestido rápido
y quiero poder ir a la playa y que no me acosen. O sea, no me interesa la vida política. Y también no tenemos que obligar a todos a tener eso de que si no piensas como yo, entonces simplemente pues eres así un pendejo. No, o sea, hay que pensar que las experiencias de vida son distintas, pero que todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Ese es el punto. El body positive respondió a esta falta de representación, sigue construyéndose, pero tenemos que hacer críticas de lo que estamos viendo. Esa es Ok, mi respuesta. muchísimas gracias por responder de manera tan amplia y tan completa esa pregunta. Siguiendo con esta línea del body positive, aquí hay un comentario que dice, creo que a veces es más daño porque se nos enseña que tenemos que sexualizarnos, considerarnos sexys y bellas aún siendo gordas para ser válidas. Por ejemplo, eso de, ahí se nos enseña, yo también diría que no hay que pensar que todas somos pobrecitas, así de que hay pobrecitas, no podemos pensar o criticar más. O sea, creo que sí, hay un momento en el que sí nos enseña que, o sea, que ser sexy es desde lo que Harjunen menciona como la liminalidad. O sea, es un cuerpo que es un cuerpo que no se habita, que no es habitable, que no es disfrutable. Entonces, me genera a mí como persona gorda una disonancia porque yo no soy mi cuerpo, aunque teóricamente todas sabemos que yo soy mi cuerpo. Yo como persona gorda, o sea, a veces es como, no, pues es que yo soy mi cara y lo demás, la neta es que yo no, ni lo pienso, ni lo disfruto, ni lo toco, ni nada, lo tengo completamente censurado porque a mí así se me ha enseñado. Entonces, sí, o sea, incluso el body positive hubo un momento en que sí pidió esta representación desde el deseo de las personas gordas. Sí hay teóricos que retoman ese concepto de la belleza gorda y de la sensualidad gorda, pero precisamente porque que no es habitable, que no es disfrutable y que no puede ser sexualizado. Entonces, no puede ser, no vamos a decir objeto de deseo, pero las personas gordas no podemos ser sujetas de deseo, no podemos desear ni ser deseadas, ¿no? Entonces, pues sí, ya después si te sigues analizando en que, o sea, también qué tipo de sexy, ¿no? ¿Qué tipo ser sexy Playboy, pues sí, vamos de algo sexy desde una visión patriarcal, desde sentirte tú y experimentar con tu cuerpo y sentir como deseo, pues a lo mejor utilizamos la palabra sexy a falta de otra palabra. Podemos hablar de que estamos erotizando el cuerpo gordo, ¿no? O estamos erotizando, permitiendo el deseo sexual hacia estas personas gordas, ¿no? Porque pues, no sé, a lo mejor también, eso también fue tema de, bueno, ¿y qué pasa en esto de que sí sienten deseo por tu cuerpo, pero es una fetichización de la gordura? ¿Y qué pasa si no? O sea, ¿y qué pasa si de verdad, honestamente, tú ves el cuerpo y lo deseas eróticamente, sexualmente, ¿no? Entonces creo que, o sea, ahí tenemos igual que marcar muy bien de qué tipo de sexualidad, en qué contexto le estamos debatiendo. Sexy como así portada Playboy, pues por supuesto que no nos sirve para nada. Ok. ¿No? Aquí en los comentarios dicen que se está trabando un poco el audio. Esperemos que ya no pase. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿puedes imaginar por qué si, no, qué sigue entonces después del body positive? Mm. Pues ahí también tendríamos que pensar dónde nos estamos posicionando, ¿no? Yo diría que pues, el body positive puede ser una manera de discutir la representación y también de discutir la relación de las personas gordas con nuestro propio cuerpo gordo, porque eso también es algo que el body positive retoma. O sea, también
o sea, esto de darnos chance a las personas gordas es no todo lo estamos haciendo para poder que las demás gente nos vea, o sea, también estamos reconciliándonos con nuestro propio cuerpo porque esta otredad, o sea, este ser algo que no debe ser, tiene un profundo impacto en nuestra subjetividad, en cómo nos moldeamos psicológicamente. O sea, y también yo no creo que sea conveniente restarle la importancia al body positive, porque como persona gorda yo también empecé la reflexión también desde el body positive. Ahora, yo diría que qué podría faltar o qué le podríamos agregar a la reflexión el feminismo gordo. ¿Por qué? Porque podemos hablar, o sea, los estudios críticos de la gordura analizan la gordura, pero de manera global, digamos así como global, en todas las áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, Linda Bacon escribe salud en cualquier talla y entonces ella problematiza la medicina, la nutrición, cómo se hacen, ¿cómo se llaman? Los menús para las personas gordas, cómo se considera la salud. Pero si vamos a hablar específicamente de las mujeres, o sea, de las mujeres gordas, o sea, yo creo que nos tenemos que dar un chapuzón hacia el feminismo gordo y tomarlo como un tema serio dentro del feminismo, ¿no? Escuchar a las feministas que están teorizando acerca de la gordura y están entrecruzando o sea, su análisis con el feminismo, porque esto nos va a ayudar también a desmontar la manera en la que se construyen dispositivos de control alrededor del cuerpo de las mujeres, ¿no? Por eso yo digo, o sea, el privilegio delgado no es así como tú eres delgada, estás bonita, no. O sea, yo entiendo perfectamente que el cuerpo de las mujeres se sexualiza, y entre más bella y entre más delgada, o sea, no es que se te privilegie más, sino que tú empiezas a subir en la jerarquía corporal que hace el patriarcado. O sea, nosotras no queremos, o sea, nosotras no nos insertamos en la jerarquía, nos insertan, ¿no? O sea, nosotras no queremos estar ahí, pero poder reflexionar acerca de las implicaciones, o sea, para empezar, distinguir o darnos cuenta de que existe la jerarquía corporal y después hablar de las especificidades, bueno, de lo específico de las experiencias de vida de las distintas mujeres con distintos cuerpos. Entonces, ahora sí podemos desmontar toda esta estructura que que está tomando ventaja del cuerpo de las mujeres. O sea, yo creo que tenemos que hilar finamente porque no es una sobre la otra. Es, sí, a ti te están sexualizando y también a mí me están jodiendo. O sea, no es a ti más y a ti menos. Es lo mismo, pero nos lo están dando de otra manera. Muchas gracias. Uh-huh. Y aquí hay un comentario que dice, ¿crees que la gordofobia también opere desde la racialización? Por ejemplo, que los cuerpos de mujeres racializadas por default sean considerados gordos. No sé si me dé a entender. Sí, y también ahí hay que considerar. Sí, y también ahí hay que considerar, o sea, la propia diferencia corporal y la propia diferencia cultural y la historia de la sexualización de las mujeres de color, ¿no? O sea, aquí también hay una historia o sea, de esclavitud, de arreglos económicos, de migraciones forzadas, pero también, por ejemplo, hay una investigación española, igual no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre cómo se sexualizan las mujeres brasileñas o mujeres que están viviendo en España cuando se conoce su nacionalidad. O sea, ellas piden trabajo de otra cosa y cuando se enteran que son específicamente de la comunidad brasileña, entonces se sexualizan y se le empiezan a pedir favores sexuales. Entonces, sí, o sea, claro que hay un elemento de racialización porque hay que pensar en cómo se ha construido la historia de la humanidad, así en general. Pero, por ejemplo, la historia de la medicina, o sea, cómo se construyó también esta diferencia en las personas de color y las personas blancas, ¿no? O sea, simplemente las mujeres mexicanas y las mujeres europeas, había una diferencia, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, una diferencia de medidas en los huesos, en la cintura, con las europeas, y entonces a nosotras nos estaban diciendo que pues todas estábamos enfermas y desviadas porque no teníamos las mismas medidas que las europeas. Entonces, pensando en que la blanquita, bueno, o sea, en que Europa, por así decirlo, construyó, y también hay que hablar de historia de colonización aquí,
diversos discursos que han ido combinándose, porque pues globalización y así, tenemos que pensar que todo esto ha mutado y pues por supuesto hay o sea, hay un elemento de racialización hacia la gordura también, ¿no? O sea, y incluso hacia qué personas están permitidas ser gordas y qué personas no, ¿no? O sea, porque una persona blanca nunca va a estar gorda porque entonces eso sería insalubre, pero si tú vas a, por ejemplo, si fueras a otro país o que fuera una persona de color, dices, no, pues es que es obvio que va a ser gorda, ¿no? O sea, en Estados Unidos, no, pues es que obviamente va a ser gorda porque es de Estados Unidos y es negra, no, pues o sea, es que justamente así se va construyendo el prejuicio, pero es un prejuicio que se va construyendo también de manera histórica. Hay que revisar, digamos que así como se va construyendo todos los discursos finamente para irnos haciendo así Muy bien, a las muchas mujeres. gracias. Y creo que ya por último dice, ¿alguna representación de cine o televisión gorda que te guste? Ah, bueno, ahorita sí, ahorita acaba de salir un sketch que es de Steph Tisdale, es una comediante gorda australiana. O sea, y en ningún momento la gordura es el centro del discurso, o sea, ella simplemente pero o sea, eso me gusta porque es ver que las personas gordas existimos y a veces la gordura no es el centro de nuestro discurso, simplemente existimos y ya, ¿no? O sea, no todas las gordas estamos ahí por la vida reivindicando a la gorda, no, simplemente somos comediantes, somos maestras, somos médicas y existimos en el mundo y ya. Eh, así específicamente de películas. Bueno, es que yo tengo un pequeño conflicto ahí, porque todas las representaciones que yo veo, por muy buenas las que se quieran ver, siempre hay como un dejo de este discurso de que la vida mejora porque alguien te acepta incondicionalmente y entonces como esta persona te acepta, pues ya se transforma tu vida, ¿no? No he encontrado hasta el momento una que diga, no manches, está increíble. Incluso así como yo a mí que me encantan las series coreanas, incluso ahí veo también muchos discursos de pues es que así o bajas de peso y entonces mágicamente se transforma tu vida, o la otra es que de repente te encuentras a esa persona especial que te acepta así en contra de todas las circunstancias y entonces tú te sientes súper especial. No sé. Ahorita a la mente no se me viene ninguna más que Steph Tisdale. ¿Sí es Tisdale? Bueno, Steph, búsquenla, Ok, sí, claro, comediante no caer australiana. en la misma romantización de nuestros procesos y de nuestros cambios y de nuestra forma de vida. Este, Exacto, ¿Nos exacto. podrías repetir un poco de la bibliografía de las autoras? Para quienes no alcanzaron, igual el live va a quedar guardado por si se perdieron alguna parte que quieran retomar, va a quedar guardado. Ok, bueno, el primero que les recomiendo que podría adentrarlas a los escritos contemporáneos sobre gordura es que es Cuerpos sin patrones, resistencias desde las desmesuras, desde las geografías desmesuradas de la carne, de Laura Contrera y Nicolás Cuello. 10 gritos contra la gordofobia, de Magdalena Piñeiro. Hay otro de Magdalena Piñeiro que se llama Stop Gordofobia. Ese es el primer libro que escribió cuando hizo la asociación, bueno, es un grupo de Facebook, que así empezó, Stop Gordofobia, para denunciarlo, y entonces eso llevó al proceso de escribir un libro. Miradas convergentes frente a cuerpos disidentes, de Alejandra Hoyosa y otros 2 editores que no me acuerdo. Y bueno, si son nutriólogas o si son médicas, les recomiendo Linda Bacon, Salud en cualquier talla, Health at Every Size. Ese les va a ayudar también para replantear su práctica y para replantear la gordura, porque pues obviamente es algo muy central en el discurso clínico. Y ese me ha servido
también a mí como psicóloga para poder replantear la gordura dentro de mi práctica. Y bueno, yo tengo un drive, que es el drive de mi tesis, pero es un drive que tengo de textos, de textos, fanzines, tesis acerca de la gordura. Entonces, ese si entran a mi Twitter, está fijado y se llama Gordura o Fat Studies, o también si tienen acceso a mi drive principal, que es el de Pink Mist, ahí también se encuentra la carpeta que las direcciona directamente Claro. a esa carpeta de Muchísimas gordura. gracias. ¿Nos puedes repasar tus redes para que te vayan y te sigan? En Twitter, en Twitter estoy como @pink_miss_ y en Instagram estoy como manifiesto_grotesco. También tengo yo un blog donde escribo, que también se llama El Manifiesto Grotesco, y está en WordPress. Igual si entran en Twitter, ahí les da el link. Y ahí preguntan, ahí viene mi tesis. Mi tesis espero que ya salga en enero, febrero, pero mi tesis se trata sobre el body positive y las autorrepresentaciones de mesocelebridades en Instagram, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando de influencers, no estoy hablando así de las grandes celebridades, yo estoy hablando de las que son populares, que hay una clasificación que se llama mesocelebridad. Son populares, tienen alcance nacional, pero también o sea, todo su contenido es autogestado. Entonces a ellas las entrevisté acerca de la particularidad de ser mujer gorda dentro del body positive, me compartieron sus procesos, y por eso yo de ahí rescato mucho el body positive como un lugar para poder replantear tu corporalidad, ¿no? O sea, el ser mujer gorda, la verdad es que sí es muy difícil en una sociedad gordofóbica. Se dice así como, o sea, yo ahorita le solté así como la teoría, así toda, pero o sea, ya hablando de experiencia de vida, es algo que te marca, es algo que estás constantemente siendo recordada, siendo negada, siendo vejada. Entonces, digamos que o sea, es una de las posibilidades para poder replantear otra manera de ser gorda. ¿No? No, a lo mejor no es ideal, a lo mejor no es la mejor, pero pues también todas estamos en construcción y apenas estamos pues descubriendo nuestro camino. Entonces, pues ahí va, de eso trata mi tesis, y esperemos que en 1 o 2 meses ya esté, y cuando esté, pues con muchísimo gusto se las Aquí comparto. estaremos esperándola para leerla con mucho gusto. Y pues muchas gracias por hacernos un espacio en tu agenda, por compartirnos tus conocimientos, tus experiencias, tu análisis. De verdad nos gustó mucho y estamos muy agradecidas por tu participación. No, amigos, muchísimas gracias por la invitación. Fue un honor, así es algo que me emocionó mucho. Claro. Y pues seguimos la conversación. Si ustedes me mandan un mensaje, ya sea por Twitter o por Instagram, pues ahí Ok, podemos muchísimas seguir gracias. platicando. Esperamos vernos pronto y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a todas. Bye. Bye. Un abrazo a todas. Bye.